Hola, amadísima Iglesia del Señor, qué gusto poder saludarles y estar en comunicación nuevamente. Siempre es grato compartir la palabra del Señor, siempre es grato el reunirnos en torno a la palabra y meditar juntos la palabra del Señor. Desde hace algunos días he entendido que no es bueno dispararle a todo porque termina uno no dándole a nada. Entonces, hemos estado llevando una línea acerca de crecimiento y la madurez. Y hoy quiero cerrar esta serie de enseñanzas que hemos tenido hablando acerca de la madurez o de la inmadurez o de la importancia de crecer, hablando precisamente de lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo número 3. Vamos por favor al versículo número 16. Es un pasaje, un versículo muy importante para nosotros que regularmente lo tenemos presente o lo conocemos. Dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Una de las cosas importantes que hemos hecho hincapié y que hemos hablado ya en repetidas ocasiones es que nosotros no podemos fabricar doctrinas ni enseñanzas basadas en versículos bíblicos. La Biblia, repetimos, no fue escrita originalmente en versículos, capítulos y versículos. Los capítulos y los versículos y los títulos que muchas veces tienen las Biblias para hacer referencia de qué tema está hablando, fueron puestas después por los hombres. Y el origen del capítulo y versículo fue con la finalidad de localizar ciertos párrafos para que se nos fuera más fácil. Pero nos hizo un poco de daño porque nosotros empezamos a establecer doctrinas solo en versículos o en capítulos. Y como la Biblia pone títulos en varias oportunidades, nosotros pensamos que ellos tienen toda la razón cuando dicen que están hablando de cierto tema o cuando dicen que un tema acabó y que está hablando ya de otro. Y muchas veces no es así. ¿Qué dice el contexto de qué está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? Nosotros leemos, somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en nosotros, y cuidado si destruyes el templo de Dios, porque si tú destruyes el templo de Dios, entonces Dios también te va a destruir a ti, eso dice. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es sagrado. ¿De qué está hablando aquí? Obviamente, para entender de qué está hablando, tendríamos que leer de menos todo el capítulo 3. Y ahí vamos a encontrar el tema del cual está hablando y por qué Pablo dice esto. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 1, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Vea que el apóstol Pablo dice, inmadurez es igual a no ser espiritual. Es decir, ser espiritual es igual a ser maduro. Una persona madura es porque es una persona espiritual. Apenas niños en Cristo. No está mal ser inmaduro si tú acabas de nacer. Está mal ser inmaduro si ya llevas tiempo en el Evangelio. Dice la Biblia, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Ni pueden todavía, dice el apóstol Pablo. Pues aún son inmaduros.
y empieza a hablar, o sea, inmaduro, que es igual a no ser espiritual. Y dice algunas características de la inmadurez. Pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, pleitos. Este mismo pasaje, pero en la Reina Valera 1960 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, pleitos, contiendas y disensiones, es decir, divisiones. ¡Qué tremendo! 3. Celos, contiendas y divisiones. Celos, pleitos y divisiones. La Nueva Versión Internacional solo dice 2. Celos y pleitos. Mientras haya eso, ¿no serán inmaduros? Usted está diciendo, está claro, la inmadurez, una persona que vive cuando la iglesia, no hablo solamente de una persona, hablo de la iglesia, cuando dentro de la iglesia hay celos, pleitos y divisiones, estamos hablando de una iglesia inmadura. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? La Biblia dice que al haber celos, pleitos, divisiones en la iglesia, es porque se están utilizando criterios humanos para conducirse. Y eso es una señal clara de inmadurez. Cuando nosotros leemos esto y luego nos vamos al versículo número 16, cuando dice, no se les olvide que ustedes son templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita en ustedes, que el templo es sagrado. ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia. Está hablando del conjunto de la iglesia. La iglesia en su conjunto es el templo, allí habita el Espíritu Santo y es sagrada para Dios la iglesia. Ese templo es sagrado para Dios. Y si hay pleitos, celos y divisiones, entonces se está actuando con inmadurez. Y dice, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Qué estaban haciendo? Dividir, hacer partidos. Unos les gustaba más cómo enseñaba Pablo, o sea, se olvidaron de la esencia. Los de Corinto, los corintios, se olvidaron de la esencia y empezaron a poner su mirada en las personas. Es que me gusta más cómo enseña Pablo. En vez de fijarse en la esencia de la enseñanza, de la palabra, empezaron a usar criterios humanos y decir, a mí me gusta más cómo predica uno y cómo o que el otro. Y otros decían, no, a nosotros nos gusta más cómo es Apolos, porque Apolo diserta, porque Apolo es un gran conferencista. La Biblia dice que era poderoso en las Escrituras. Conocimiento. El apóstol Pablo dice la Biblia que era duro en su manera de expresarse. Y hay personas que sentían que era duro porque están usando criterios humanos y nosotros usamos criterios humanos. Y entonces dividimos, no, a mí me gusta más cómo predica fulano, sutano. Y si en la iglesia empieza alguien a predicar en un grupo, entonces, no, me gusta más cómo predica fulano que sutano. Empezamos a usar criterios humanos en vez de fijarnos en la esencia de la palabra, que es lo que me están enseñando. Y empezamos a hacer divisiones. A ver,
La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y que el templo es sagrado. Si yo a un templo, a una construcción, la divido, la parto, ¿qué estoy haciendo? ¿Edificando o destruyendo? Estoy destruyendo. Vea cómo tiene sentido cuando nosotros decimos en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. La iglesia es el templo. Es sagrado eso. Y ustedes, en vez de edificarlo, lo están destruyendo. Habiendo celos, habiendo divisiones y habiendo pleitos. La inmadurez destruye, no edifica. Dice el versículo 5, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Servidores somos todos, estamos llamados a servir en el reino, en el templo de Dios, en el reino de Dios, servir. A eso somos llamados todos, tú y yo. Según lo que el Señor le asignó a cada uno, porque cada uno de nosotros tiene diferentes dones y talentos dados por Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Por favor, amados, erradiquemos de raíz ciertas expresiones y palabras que ni siquiera entendemos. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, vayan y hagan discípulos. Sí, pero hay que hacer discípulos de Cristo. Pero nosotros nos encontramos hablando muchas veces diciendo, oh, te presento a mi discípulo, o fui a ver a mi discípulo. Hay que erradicar eso. No hay discípulos de Rodrigo, no hay discípulos de Laura, no hay discípulos de nadie. Solo discípulos de Cristo. Yo voy a ser discípulos de Cristo o para Cristo. Tú vas a ser discípulos de Cristo para Cristo. Pero nunca digas mi discípulo. No es tu discípulo. Es el discípulo de Cristo. No dividamos. Es inmadurez. Yo entiendo que es inmadurez cuando una persona dice, ay, no, es que yo quiero que me venga a enseñar fulano. Está bien, es inmaduro, no pasa nada. Pero que lo hagamos nosotros, que llevamos años en el Evangelio, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. No usemos criterios humanos. Oye, es que me gusta más de cómo habla él, que él. No. Vete a la esencia. ¿Qué te están enseñando? Independientemente de cómo enseñe cada quien, porque son personas diferentes. Dice el 7, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que da, hace crecer. El que siembra y el que riega están en mismo nivel. Es decir, hay diferentes funciones. Uno de una manera, otro de otra, porque hay diferentes funciones, pero al mismo que nivel, es como en una casa. Un esposo es una función, la esposa es otra función, pero mismo nivel. En efecto, dice el versículo 9, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio
edificio de Dios. Vea cómo ahí empieza a meter esa palabra. Un edificio. Ustedes son ese edificio. Iglesia, ustedes son ese edificio, dice Pablo. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, dice Pablo. O sea, Dios fue a Corinto y echó los cimientos. Y otro construye sobre ellos. Otro. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Es decir, fuimos llamados a construir. Fuimos llamados a edificar. Miren lo que dice el mismo versículo 10 en la Reina Valera 1960. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, cimientos. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Vea, la Biblia está hablando de edificar un edificio, edificar un templo. Cada uno debe de mirar cómo está edificando, cómo está sobreedificando, cómo está construyendo ese templo, cómo está colaborando para que este templo se construya. Pero si hay celos, si hay pleitos, si hay divisiones, no estamos construyendo, estamos derribando. ¿Y qué dijo el versículo 16-17? ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios que se está edificando, si alguien llega y empieza a destruir, empieza a quitar piedras, empieza a sacar, él mismo será destruido por Dios. Hermano, solo hay celos, divisiones y pleitos. Solo ya no le hablo a fulano. Solo me cuesta relacionarme con tal. Estás destruyendo. Y si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir a ti. Porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y todos decimos, bueno, eso lo tenemos claro. Jesucristo es el fundamento. Lo tenemos claro. La inmadurez nos ha llevado a poner otro tipo de fundamentos. La inmadurez nos ha llevado a poner otro tipo de fundamentos. ¿A quiénes? A personas. A personas que decimos, bueno, nada más que yo quiero que me enseñe tal persona. Me olvido de la palabra. Me olvido de la enseñanza. Me olvido de lo más importante. Me olvido de lo esencial y empiezo a poner mi mirada. Ay, es que tal persona, cómo me gusta que me enseñe ella. Le entiendo más que a otra. Ay, tal no me gusta. Olvídate de las personas, cómo enseñan, y céntrate en lo más importante, que es lo que está enseñando, lo que te está queriendo decir, lo que está trayendo Dios a través de esa persona. Pero además no estoy hablando ni siquiera de una predicación. Estoy hablando de la convivencia cotidiana que se tiene en la iglesia. Cuando tú convives con otra persona, cuando tú invitas a alguien a tu casa o va él a tu casa, cuando te reúnen en la congregación y vas y platicas, estás ahí y alguien te está enseñando algo. Y si tú crees que hay otra persona que nada te pueden enseñar, tú estás despreciando, tú estás menospreciando, tú estás empezando a hacer división. Estás
En vez de edificar, estás dividiendo. División es producto de la inmadurez, celos, pleitos, divisiones. Eso es inmadurez. Entonces es muy sencillo. ¿Qué es la madurez? La madurez es cuando la iglesia ya no se enfoca en celos, pleitos, divisiones, sino se enfoca en edificar a otros. Cuando él, ella, esa persona está siempre donde esté, lo único que busca es edificar, estás enfrente de una persona madura. Cuando la iglesia esté donde esté, se enfoca en edificar, estás delante de una iglesia madura. Mira lo que sigue diciendo. El versículo 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El día del juicio va a decir cómo edificamos. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Es decir, si verdaderamente busqué edificar o no. Si verdaderamente quise edificar un templo de calidad o no. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo. Sí, no, que no estamos hablando de condenación. Pero como quien pasa por el fuego. Amados, a veces pensamos equivocadamente que la madurez es saber opinar de todo. Nadie me puede enseñar ya nada porque yo sé todo. De cualquier tema que hablemos yo lo sé, yo lo conozco. No me dejo enseñar por nadie porque yo conozco todo y alguien quiere venirme a enseñar y yo le digo, no, pero eso no es así, es acá, es allá. Porque pensamos que la sabiduría del mundo es que yo sé de todos los temas, que yo conozco de todo, que nadie me puede enseñar, que me va a enseñar él. Eso es sabiduría, perdón, me equivoqué, es sabiduría del mundo. Pero eso no es madurez. Madurez no tiene que ver con tanto conocimiento, sino madurez es siempre buscar edificar y buscar ser edificado. Dejarme edificar, porque en el conjunto somos un edificio, un templo que Dios está construyendo y que yo debo de colaborar en edificar y yo mismo ser edificado en vez de estar ocasionando pérdida al destruir, derribar con celos, pleitos y divisiones. Yo no tengo celos, pero ¿el que me va a venir a enseñar? Tienes que edificar, vivir para edificar y vivir para dejar de ser edificado por los demás. Y entonces estamos delante de una iglesia madura. Que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para entender esto y compartirlo también con la gente, compartirlo con los demás. En el nombre del Señor, dediquemos un tiempo para orar allí en el lugar donde estamos, en la reunión que estamos, con quien estemos. Y entonces dejar que el Espíritu de Dios nos revele esta palabra y nos volvamos edificadores. Y nos volvamos gente que se deja ser edificada por la iglesia, sin hacer división. Gracias y paz del Señor. Les amamos muchísimo.
y les abrazamos a la distancia.